Vale, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por atender a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular para hablar de temas de actualidad candente. Hoy hemos podido asistir en Aragón a la inauguración de la FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, pues probablemente una de las ferias, si no la más importante que tiene Aragón a lo largo del año. Y la verdad es que hemos echado en falta al ministro Planas. ¿Dónde está el ministro Planas? El ministro de la Agricultura, que otros años tan alegre y contento ha venido a inaugurar FIMA y a estar en FIMA, pues de momento esta mañana lo hemos echado en falta. Y bueno, podemos decir que quienes sí que han acudido a FIMA y han dado la cara y han estado hablando con los agricultores que estaban allí, eran el presidente Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Agricultura, el señor Samper. Es cierto, los dos estaban allí y han estado hablando con los representantes de las organizaciones agrarias y con los agricultores que estaban allí planteando sus reivindicaciones en estos días que saben que están pues en las carreteras españolas, reivindicando los problemas y pidiendo las soluciones de los distintos gobiernos. De esto, de la ausencia del ministro Planas en la inauguración de la FIMA, el Partido Socialista no ha dicho nada, no tiene nada que decir, no está, no se le espera. La verdad es que han hablado el Partido Socialista, más que hablar de los problemas de los agricultores, para hablar de los problemas de la agricultura, habla del señor Samper y está ahí confundiendo las realidades, pero bueno, le vamos a pedir al Partido Socialista que qué opina de la ausencia del señor Planas en la inauguración de la FIMA. Y para explicar qué es lo que ha hecho el gobierno de Jorge Azcón en estos primeros 6 meses de gobierno y compararlo con lo que ha hecho el anterior gobierno del Partido Socialista, que hoy, como bien saben todos, está en la oposición, y una vez que está en la oposición, el Partido Socialista parece que se está dando cuenta, empezando a identificar los problemas de los aragoneses. Esto quiere decir que le sienta bien la oposición al Partido Socialista, que donde debe estar es, para enterarse de los problemas que tienen los aragoneses, es en la oposición. Pero a los problemas de los aragoneses, y en especial de la agricultura, me van a permitir que les relate lo que en 6 meses iniciales el gobierno de Jorge Azcón, presidido por Jorge Azcón, ha tomado o ha resuelto, y especialmente en los primeros presupuestos que ha podido aprobar este gobierno. Los fondos del Departamento de Agricultura han pasado, en fondos propios de Aragón, de 40 millones a 57. Esto en el primer presupuesto, es decir, un aumento del 40%. Las ayudas complementarias que da Aragón a las ayudas del Estado han permitido generar un efecto palanca y levantar ayudas de un 60% de las que da el Estado a todos los agricultores. Las ayudas del Gobierno de Aragón han permitido hacer una palanca y que se venga en Aragón el 60% de todas esas ayudas. Cuando gobernaba el señor Lambán, cuando gobernaba el Partido Socialista de Aragón, esas ayudas que se permitían levantar del Estado se limitaban a un 6%. Hemos pasado del 6% con Lambán a un 60% con Jorge Azcón, por el efecto palanca que han tenido las ayudas complementarias que el Gobierno de Aragón da a las que aporta el Estado todos los años. Pero además me van a permitir que le relate brevemente qué otras medidas y ayudas y subvenciones ha acordado este primer presupuesto en 6 meses del Gobierno presidido por Jorge Azcón. Ha habido en subvenciones a explotaciones agrarias y ganaderas, hemos pasado de unos exiguos 800.000 euros en tiempos del Partido Socialista en Aragón a 8 millones actualmente con el presidente Jorge Azcón a la cabeza. En préstamos para las explotaciones, en esas subvenciones a los préstamos hemos pasado de 0 euros con el Partido Socialista a 4,5 millones. En subvenciones directas a explotaciones agrícolas y ganaderas hemos pasado de 0 euros en tiempos del señor Lambán y del Partido Socialista de Aragón a 2,5 millones de euros en este presupuesto del Gobierno liderado por Jorge Azcón. En subvenciones a préstamos a cooperativas agrarias hemos pasado de 0 euros en tiempos del señor Lambán y del Partido Socialista de Aragón a 850.000 euros. Pero hay algo más. Vamos a seguir desgranando algunas políticas más que se han aprobado en estos primeros 6 meses, ¿no? Se recuerda que las transferencias de capital
para la incorporación de jóvenes agricultores, transferencias de capital para la incorporación de jóvenes agricultores, algo muy importante para la que se vaya renovando la agricultura. Han aumentado de 2,8 millones en tiempos del señor Lambán y el Partido Socialista a 4,4. También las ayudas a modernización de las explotaciones, algo esencial también en la agricultura, han pasado de 1 millón de euros en tiempos del señor Lambán y del Partido Socialista a 2,5 millones. Se han aumentado en 1 millón de euros, pasando de 2,5 a 3,6 millones aproximadamente, es decir, un 43% más las ayudas a la modernización de las explotaciones agrícolas. Las ayudas a la modernización de regadío, algo muy importante en Aragón, han aumentado 1,8 millones de euros, es decir, un 64%, pasando de 2,8 millones en tiempos del Partido Socialista a 4,6 millones actualmente. Y además las primas de seguro han aumentado en una ayuda de 3 millones de euros. Y esto, como les digo, en el primer presupuesto del Gobierno del Partido Popular, liderado por el Partido Popular y por Jorge Azcón, en tan solo 6 meses, frente a los 8 años de gobierno del señor Lambán. Pero si el Partido Socialista identifica los problemas de los agricultores, en este caso habla de Samper, y cuando habla de inmigración habla del señor Abascal, porque no le preocupan ni los agricultores, ni le preocupa la inmigración, ni los menores no acompañados, intenta personificarlos y habla del señor Samper o del señor Abascal. Y nos va a permitir que le diga al Partido Socialista la realidad que estamos teniendo en Aragón al respecto. Respecto al pacto de gobernabilidad que firmamos el Partido Popular y Vox para poder gobernar esta comunidad autónoma, el único punto que dice algo al respecto de la inmigración dice que se va a suprimir cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos. Literalmente, no dice nada más. No dice nada más. Dice que se va a suprimir las ayudas públicas a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos. Esto es muy importante, dejarlo claro. Las competencias en materia de menores extranjeros no acompañados, hemos de decir que corresponden exclusivamente al Departamento de Bienestar Social y Familia, que lleva la señora Mamen Susín. Y además se llevan desde un respeto escrupuloso a la legalidad vigente. El Gobierno de Aragón, además, va a seguir cumpliendo todos los acuerdos firmados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y va a seguir aplicando la solidaridad con Canarias como ha venido haciéndose hasta ahora. Hombre, podíamos esperar que la señora Pérez y el Partido Socialista de Aragón se pudieran colaborar y exigieran al Gobierno de España que aumentaran y que pagaran las partidas necesarias para poder recibir a todas estas personas que, por solidaridad con Canarias, Aragón recibe y va a seguir recibiendo aplicando los acuerdos firmados en la conferencia sectorial. Respecto de la ley de extranjería, sí que permite el reagrupamiento en origen de los menores inmigrantes con sus progenitores. Pero la ley de extranjería es una competencia nacional que debe cumplir el Gobierno de España. Ahí también la señora Pérez podría echar una mano, preocuparse de los problemas de la inmigración y pedir al Gobierno de España que haga algo y que colabore y que tome medidas necesarias. Pero lo cierto es que la señora Pérez, ya sabemos que en el Partido Socialista de España, en el Partido Socialista Obrero Español en Madrid, ya no la quieren, la han dejado claro ni a ella ni a nadie de la actual dirección del Partido Socialista de Aragón. Lo han dejado claro, la expulsaron de su comité federal, incluso llegando para más humillación a suprimir la Secretaría del Reto Demográfico, algo tan importante para Aragón, demostrando que en el Partido Socialista los problemas del reto demográfico les importan poco y lo que quieren era humillar al Partido Socialista de Aragón y a la señora Pérez. También hemos de decir que recordar, como decíamos, que el Gobierno de Aragón va a seguir siendo solidario con Canarias y aplicar escrupulosamente los pactos que se han firmado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y, bueno, pedir que la señora Pérez se deje de politiqueo y se preocupe por la política que soluciona los problemas. Señora Pérez, Partido Socialista de Aragón, pónganse a trabajar por los problemas de los aragoneses, pónganse a trabajar para solucionar los problemas de los agricultores, en vez de
intentar arengarlos y pónganse a trabajar para solucionar los problemas de la inmigración y de los inmigrantes. Pidan al Gobierno de España que se ponga a trabajar y ayude y pague las ayudas necesarias, el dinero para poder sustentar a estas personas. Y respecto del pacto de gobernabilidad, bueno, pues no pasa nada. Se convoca la comisión de seguimiento, la vamos a definir quiénes la componen en unos días y la celebraremos sin ningún problema. Yo que hacer una comisión de seguimiento de un pacto, yo entiendo que esto al Partido Socialista le sorprenda, algo que no hicieron cuando estaban en el gobierno con sus socios. Pero si quieren que hablemos de los socios del Partido Socialista, podemos hablar de Bildu y de cómo ayer se negó a hacer un minuto de silencio para condenar el asesinato de los guardias civiles en Barbate, o lo que ha pasado esta mañana. El antiguo ministro de Sanidad, Salvador Illa, líder actualmente del Partido Socialista de Cataluña, ha votado en contra en el Parlamento de Cataluña de mantener un minuto de silencio en repulsa contra los asesinatos de los guardias civiles en Barbate, siendo que uno de ellos era oriundo y natural de Barcelona. Se han negado en rotundo a mantener un minuto de silencio. Y el señor Illa también dijo que había que regular la inmigración, que no se podía recibir a todo el mundo. Y de allí no hemos oído ni una palabra a la señora Pérez y al Partido Socialista de Aragón. Así que le invitamos al Partido Socialista de Aragón, a la señora Pérez, que pregunte al ministro Planas dónde está, por qué no ha venido a la FIMA, a la feria más importante del sector que pueda haber en Aragón, que le pregunte por qué no ha venido y que se ponga a trabajar para realmente solucionar o tratar de colaborar con solucionar los problemas de Aragón, exigiendo, en la medida de sus posibilidades, que ya sabemos que cada vez son más exiguas, exigiendo al Gobierno de Madrid y al Partido Socialista en Madrid que colabore y que contribuya a solucionar los problemas de España y de las comunidades autónomas. Muchas gracias.